Gloria a Dios, aleluya. Tome su lugar. Amén. Amén. Tenemos unos papelitos preparados que vamos a ir usando, no solamente en la iglesia el domingo, para el que quiera, sino también en los grupos de hogares, los grupos de conexión, para que tome nota de lo que se predica el domingo y así pueda llevar ese papelito no solamente a su casa, repasar lo que Dios nos está hablando los domingos, entre semana, sino que también en el grupo de hogar pueda llevar ese papelito y junto con su responsable repasar una vez más lo que se está predicando. Entonces hay unos papelitos, si alguien quiere, ¿vale? Vienen unas preguntitas para que usted pueda ir anotando, ¿no? El corazón del sermón, la palabra, lo que Dios le habló, qué más le impactó, lo que entendió, cómo aplicarlo. Ahí están los ujiers repartiendo. Si alguno quiere, pues levanta su mano y el ujier se lo acerca. Voy a pedir a la mesa, no sé si podéis poner una imagen que le mandé a Luis, que es la que tenemos en el vídeo de YouTube. Si se puede, no te preocupes. La semana pasada estuvimos hablando, ¿se acuerdan? No, de lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Crucificados juntamente con Cristo. ¿Cuántos están crucificados? ¿Cuántos están muertos aquí en esta mañana? Estamos muertos al pecado, ¿verdad? Gloria a Dios que hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en pecado si ya hemos muerto con Cristo? Y hoy quiero hablarles sobre un tema súper interesante que me fascina y vamos a tratar de exponerlo, ¿vale? Y orar también para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Porque si usted lo entiende, si usted entiende hoy lo que va a escuchar, yo sé que lo digo cada domingo, pero es la verdad. Si usted lo entiende, va a salir diferente en esta mañana. Abra conmigo su Biblia en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Y el título de la predicación es, a ver, que se me ha ido, pónmelo cuando puedas. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Y no me diga que lo sabe, porque estoy casi convencido de que la mayoría no lo sabe. La mayoría no sabe realmente lo que significa estar en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como esto es tan profundo que podríamos tirarnos aquí semanas enteras hablando de esto, solamente vamos a tratar hoy, en la próxima hora, ojalá que sea un poquito menos de una hora, pero en la próxima hora solo vamos a tratar de la primera frase. Es lo único que vamos a tocar en esta mañana. De modo que si alguno está en Cristo. Y bajo la pregunta que vamos a intentar resolver es, ¿qué significa estar en Cristo? William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, él nació en el año 1871, creo por ahí. Él dijo que uno de los peligros más grandes que la iglesia atravesaría sería tener un cristianismo sin Cristo. Y uno dice, ¿eso es posible? No solo es posible, sino que está ocurriendo. Cristianismo sin Cristo. Así que tenemos que averiguar, ¿verdad?, qué significa estar en Cristo. Porque, ¿cuántos están en Cristo? Pues, estar en Cristo tiene que saber, ¿verdad?, qué significa estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, otras traducciones de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, nos hablan de permanecer en Cristo. O la Dios habla hoy, nos hablan de estar unido a Cristo. Así que ya resolvemos que estar en Cristo significa permanecer en Cristo y estar unidos a Cristo. Como la pastora ha comentado antes, ¿verdad? Él es la vid, nosotros los pámpanos, unidos a Él damos fruto. ¿Qué significa estar en Cristo? Haber sido convencido por el Espíritu Santo de que infringí la ley de Dios y de que seré juzgado por mis pecados conforme a la ley. Eso significa estar en Cristo.
Haber reconocido como único sacrificio o pago válido por mis pecados la obra redentora de Cristo. Eso significa estar en Cristo. Estamos simplemente despegando, ¿vale? Vamos a entrar en materia. A lo mejor a alguno se le va a atragantar hoy el filete que se va a comer, pero tú mastica tranquilamente, por eso es importante que tomes puntos, ¿vale? Y luego en YouTube se está grabando y puedes volver a escucharlo. Haber rechazado todas las otras formas posibles de salvación. Haber hecho una confesión sincera de corazón, plenamente convencido de que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, de que murió por mis pecados y que Dios lo levantó de los muertos. Eso significa estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La frase en Cristo aparece unas 87 veces en el Nuevo Testamento, 86 mencionadas por Pablo, una solamente por Pedro. O sea que Pablo, un hombre que sabía lo que era estar en Cristo, que había sido revelado la gracia de Dios de tal modo que estaba fascinado, maravillado, y él está tratando en cada una de las cartas, en 11 cartas diferentes de las que escribe, está tratando de describir lo que significa estar en Cristo, pero principalmente en Romanos y sobre todo en Efesios, que hoy vamos a tocar un poco de Efesios, es una de las cartas que más nos traen revelación de lo que significa nuestra identidad en Cristo. Casi cada vez que Pablo usa la palabra o la frase en Cristo, aparece un nuevo aspecto de la gracia de Dios. Estar en Cristo, según Romanos 3:24, es haber sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios y haber sido redimidos en Cristo Jesús. Estar en Cristo es justificados y redimidos, y acaba con la frase en Cristo Jesús. Estar en Cristo, según Romanos 6:3, es haber sido bautizados en Cristo en su muerte. Esto lo vimos la semana pasada. Estar en Cristo, según Romanos 6:11, es considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios o para hacer lo que a Dios le agrada. Y termina la frase en Cristo Jesús. Romanos 8:1, estar en Cristo es haber entendido que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:2, estar en Cristo significa haber sido santificados en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30 es haber sido hechos por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención. Y acaba la frase diciendo, en Cristo Jesús. Imagínense, 87 versículos que hablan de esto. Podríamos tirarnos aquí 2 años. ¿Qué es estar en Cristo? 1 Corintios 15:22 dice que es haber sido vivificados en Cristo Jesús, haber recibido una vida nueva. 2 Corintios 2:14 es haber sido llevado siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Como decíamos la semana pasada, no de lucha en lucha, que las hay, sino de victoria en victoria. 2 Corintios 2:14, ser llevado siempre en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:19 es haber sido reconciliados con Dios en Cristo. Gálatas 3:14 es haber sido alcanzado por la bendición hecha a Abraham. Haber sido alcanzado por la bendición hecha a Abraham en Cristo Jesús y haber recibido por la fe en Cristo la promesa del Espíritu Santo. Eso es estar en Cristo. Gálatas 3:26 es haber sido hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:27 es estar revestidos de Cristo. Y cuando Pablo usa la frase revestido de Cristo, usa un término que significa hundirse en el vestido. Que el vestido y tú sois uno, formas parte del vestido. O sea, estás revestido de Cristo. Cristo y tú sois uno. Eso es lo que se refiere Pablo, estar en Cristo. Y ahora vamos a entrar en materia. Esto era la introducción. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo es lo que se refiere Pablo cuando escribe a los Efesios. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, quédase con esas 2 palabras, santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Santos y fieles.
Cuando Pablo se dirige a los creyentes en Efesios, que no eran perfectos como tú y como yo, igual que los corintios, que tampoco eran perfectos, y también se refiere a ellos como los santificados, pero cuando se refiere aquí a los creyentes en Efesios, Pablo usa dos términos para describir a esos creyentes: santos y fieles. Tremendo. Santos y fieles. ¿Sabe que Jesús tiene que exhortar a la iglesia en Éfeso que ha perdido su primer amor? Una iglesia que había perdido su primer amor y la tiene que exhortar duramente. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, mira por dónde has caído, arrepiéntete y vuelve. Pero Pablo los llama santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Y sabe una cosa? Que la santidad que de la que Pablo hace referencia aquí, refiriéndose a los creyentes, es la misma palabra exacta, la misma palabra que se usa para atribuir la santidad de los ángeles de Dios. En Mateo 8:38 se refiere a los santos ángeles de Dios. Esa palabra para referirse a la santidad de esos ángeles que nunca pecaron, es la misma palabra que usa Pablo para referirse a los creyentes, como tú y como yo. Es la misma santidad atribuida al Espíritu Santo en Mateo 1:18. Cuando el evangelista Mateo usa la palabra santidad para referirse al Espíritu Santo, Pablo toma la misma palabra y la aplica sobre creyentes como tú y como yo. ¿Usted lo entiende? Yo tampoco. Pero eso es la gracia de Dios. Cuidado, no me malinterprete. No estoy diciendo que usted sea el Espíritu Santo, ni usted sea perfecto como lo es el Espíritu Santo. Jamás lo seremos. Como decía el evangelista Juan el Bautista, no somos dignos ni de desatar la correa del calzado de Jesús. Pero la gracia de Dios es mucho más que haber sido salvados. La gracia de Dios tiene que ver con la identidad y tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros y dónde nos ha puesto, dónde nos ha posicionado. Empezando con lo que hablamos la semana pasada, de que con Cristo he sido crucificado, con Cristo he sido sepultado, he muerto al pecado, con Cristo he resucitado a una nueva vida, con Cristo estoy sentado en lugares celestiales con Él. Una gracia que nos sobrepasa. Por eso dice la palabra de Dios que somos coherederos y herederos juntamente con Cristo. Y Pablo está haciendo referencia a esa santidad hacia los creyentes, usando el término que se utiliza para hablar de los ángeles, para hablar del Espíritu Santo. Y cuando los demonios en Marcos 1:24 se encontraban con Jesús, Jesús iba caminando por las calles de Galilea y de repente habían endemoniados que empezaban a gritar y decían: tú eres el Santo de Dios. ¿Sabes que esa palabra santo es la misma palabra que utiliza Pablo para referirse a los creyentes en Efesios? A los santos en Éfeso. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo usa esa misma descripción para referirse a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso. 1 Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahora mi pregunta es: ¿podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir como la palabra de Dios nos lo reclama? ¿Podemos vivir en la santidad de Dios? Porque ahí el apóstol Pedro, que también aparece en Levítico, cuando dice: porque yo soy santo, y usa esa palabra santidad, yo soy santo, y utiliza el mismo término, el mismo, para reclamarnos a nosotros la misma santidad. De la misma manera que yo soy santo, con el mismo término que yo me describo como santo, dice: ustedes deben serlo. Y ahora se nos explota la cabeza y preguntamos: ¿y podemos nosotros vivir, viles pecadores, arrepentidos pero pecadores, podemos vivir en la santidad de Dios? ¿Es correcto que Pablo use el mismo concepto de santidad que se le atribuye al Espíritu Santo o a Jesús para referirse a los creyentes? ¿Es correcto esto? Por supuesto que podemos vivir en santidad, porque como recordábamos la semana pasada, que estamos muertos al pecado. ¿Y qué hizo Jesús con su sangre?
borró literalmente nuestros pecados y ya no me acordaré más de ellos. ¿Qué decía Hebreos capítulo 10? ¿Se acuerdan? Que fuimos perfeccionados, hechos perfectos en Cristo. Podemos vivir en santidad porque hemos sido santificados en Cristo. Hemos muerto al pecado. Nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo porque Dios nos pide que seamos como Él lo es. Y si estamos en Cristo, hermanos, podemos, no solamente debemos, podemos vivir en la santidad de Dios. Sí podemos. Y por eso Pablo se refiere a los creyentes no como lo que son sin Cristo, sino en Cristo Jesús son llamados santos. Y no solo le llama santos, le llama fieles. ¿Cuántos fieles hay aquí? Dile que a tu lado, eres fiel, díselo, se lo crea, eres fiel. Si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, eres infiel. Si no estás en Cristo, eres un pecador y una pecadora. Si no estás en Cristo, estás condenado. Si no estás en Cristo, tienes un serio problema. Tus problemas económicos, tus problemas familiares no tienen nada que ver. Eso es lo mínimo. Tu problema es estar en Cristo o no estarlo. Y le dice a los santos y fieles en Cristo en Éfeso. Y Pablo utiliza ese término fieles para referirse a los creyentes. Y esa palabra fidelidad o fiel es la misma palabra que se usa para describir la fidelidad de Cristo o de Dios. Y Pablo lo que hace es atribuirla a los creyentes. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Cristo en nosotros. Ahí viene la justificación. Ahí viene, ¿verdad? Esas doctrinas que creemos que ocurrieron en aquella cruz. De que Jesús toma nuestro pecado y nos da su santidad, su gracia, su perdón. Hay una reconciliación, hay una justificación, hay un intercambio ahí. Por eso dice el apóstol Pedro, que lo veremos después, que hemos sido hechos, escuche bien, lo dice literalmente la Biblia, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. No somos Dios, pero el Espíritu de Dios ha venido a nosotros. Ha venido a nosotros. ¿Y qué hace? Formar a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo. No es Pablo viviendo en la carne. Ahora es Cristo viviendo en mí, a través de mí. Eso yo no lo puedo entender. Pero yo camino por la calle, es Cristo viviendo en mí. Es Cristo mirando a las personas. Es Cristo tocando a las personas. Es Cristo hablando a las personas. Ya no yo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Efesios 1:3. ¿Qué es estar en Cristo? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, dice. Él es bendito, dice, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo Jesús. Ahora, bendecir aquí, cuando dice que Él nos bendijo, la palabra bendecir es una palabra que en su origen significa hablar bien de alguien. O sea, lo que está diciendo, que ese Dios que es bendito, está hablando bien de ti. No solo en un momento dado, sino continuamente está hablando bien de ti. Así que alguna vez te puedes preguntar, ¿qué pensará Dios de mí? Y uno dice, seguro que Dios está enfadado. Seguro que Dios, ¿verdad? Cuando menos me doy cuenta, me lanza un rayo y me fulmina. La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. ¿Qué piensa Dios de ti? Aquí lo está diciendo. Ese Dios que es bendito, dice, nos ha bendecido, nos bendijo ya en el pasado, o sea, ya está hecha, no nos tiene que bendecir, ya nos está bendiciendo con toda bendición espiritual. Y la palabra toda es una palabra griega, paz, que significa absolutamente todo. Todo lo que tú necesitas para vivir una vida en victoria y en gozo y en triunfo en esta tierra, lo tienes. Dios te ha provisto lo que necesitas realmente para vivir una vida en victoria, en gozo, en alegría.
Significa que Dios ha hablado de nosotros y lo sigue haciendo. Dios, el cual es bendito, según Pablo, está pronunciando bendición y cosas buenas hacia nosotros. Y además añade que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, lo que al escudriñar este texto profundamente, y lo sé porque me tiré un año entero escudriñando versículo por versículo de la carta de los Efesios, significa realmente que lo que Dios está diciendo es que Dios nos ha mostrado toda su generosidad en los lugares celestiales. Es como si Dios dijera, mira, entra en mi casa, en mi reino, y lo que encuentres es tuyo. Es como si yo te dijera, entra en mi casa, puedes abrir cualquier puerta, cualquier armario, la nevera, todo lo que tú encuentres, puedes cogerlo para ti. Todo. No hay nada que sea oculto para ti. Agarra lo que necesitas. Nos ha mostrado su generosidad. ¿En qué? En Cristo Jesús. Todo lo que Dios tiene para el creyente está en Cristo. Y para recibir las bendiciones hemos de estar unidos a Cristo por la fe en Él. Y en el momento que un hombre o una mujer está en Cristo, viene a ser poseedor de todas esas bendiciones. Y rogamos a Dios, como tomamos el ejemplo de Jacob. Muchas veces usamos ese ejemplo. Nos agarramos al manto de Dios y le decimos, bendíceme, hasta que no me bendiga no te suelto. Y Dios te dice, pero me quieres soltar, que ya te he bendecido ya en realidad. El problema no es que te haya bendecido, es que el problema es que no te lo crees. Es que no eres capaz de verlo, pero ya te he bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que Dios te dé? Te dio la palabra de Dios, te trajo convicción de pecado, te atrajo a Cristo, te salvó, borró tus pecados, te santificó, te perfeccionó, te dio al Espíritu Santo, te dio la promesa, te dio dones, te dio ministerios, te formó parte de la iglesia. Él es la cabeza, tú eres el cuerpo, estáis unidos, estás sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué más quieres? No, si Dios me bendijera, ¿qué más bendición? Si ya te bendijera, explotarías. Si te diera más bendición, explotarías. Ni los ángeles tienen el privilegio que tú y yo tenemos. Hebreos 1:13 dice, ¿a cuál de sus ángeles Dios le ha dicho, siéntate a mi diestra? Y tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Nos ha bendecido. ¿Qué significa estar en Cristo? Esto y mucho más, hermanos. Efesios 1:19. Estamos entrando ahora, Estamos entrando. Es que Efesios... Me vuelvo loco con Efesios. Efesios 1:19. Pablo antes del versículo 19 dice que él ora para que Dios nos dé un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Dicho de otra manera en otras versiones, que Dios nos dé una revelación para que le conozcamos mejor. O sea, que se nos revele. 1 Corintios 2 dice que estas cosas que ojo no vio ni oído, a nosotros, dice, nos son reveladas por el Espíritu. Si no se te revela, ¿no? Porque ¿quién conoció el Espíritu de Dios sino el Espíritu? ¿Quién conoció lo de Dios sino el Espíritu? Dice que el Espíritu escudriña todo hasta lo profundo de Dios. Y Pablo dice que hablando de esa revelación necesaria que tenemos que tener, que se abran los ojos de nuestro entendimiento, que se alumbre nuestro entendimiento, y habla, dice en el versículo 19, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Ponemos en negrita esta frase, para con nosotros los que creemos. La supereminente grandeza de su poder, ¿para quién? Para nosotros los que creemos. Para ti y para mí. Según la operación del poder de su fuerza. La cual, o sea, ese poder supereminente que está a favor de nosotros, ese poder, dice, operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombre, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Ese mismo poder que está a favor tuyo y a favor mío, dice que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Ese mismo poder le dio a Cristo como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora te voy a leer el mismo versículo en otra versión que lo va a entender mucho más. Escucha bien. También pido en oración
que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, sean autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, Él la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Qué significa estar en Cristo? Que la superinminente grandeza del poder de Dios opera a favor nuestro, hermanos, a través de nosotros. Según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y habiendo recibido revelación de la infinita gracia de Dios en Cristo, dice que la supereminente grandeza del poder de Dios, o como dicen otras versiones, la increíble grandeza del poder de Dios, la grande y sin límites, la sobreexcelente grandeza de su poder, la soberana grandeza de su poder, o como dice la Biblia de Jerusalén, la incomparable grandeza de su poder, es para nosotros o actúa a través de nosotros o a favor de nosotros. Y nosotros pidiéndole a Dios que nos bendiga. Señor, si tú me puedes ayudar en esto, despierta. Mira a Cristo y toma la victoria que Él ya te ha dado. Satanás está literalmente debajo de tus pies. Estás sentado en un lugar de honor y autoridad junto con Cristo. No hay ángeles que tomen ese lugar. Tú junto con Cristo en un lugar de honor. Sentado allí, tomando autoridad. Y de repente viene el enemigo, vienen las pruebas, vienen las dificultades, viene el pecado. Y tú tienes la completa autoridad para decirle, vete Satanás, porque soy un hijo y una hija de Dios. Ese mismo poder, el mismo que operó en Cristo, el que lo levantó de los muertos, el que lo sentó a la diestra del Padre, el que lo puso sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, señorío, sobre todo nombre. Todo ese poder, dice, el mismo poder que actúa en nosotros, es el que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, para beneficio de la iglesia, si estamos en Cristo. Así que de modo que si alguno está en Cristo, yo creo que nos interesa estar en Cristo. No le hacemos un favor a Él estando en Cristo, Él nos lo hace a nosotros. No le rogamos a la gente, por favor, recibe a Cristo, porque si no se va a entristecer. No, tú necesitas a Cristo. Eres tú el que lo necesita. Y eres tú el que pierdes si no lo tienes. Y punto. Es el que te hace el favor a ti. Estar en Cristo, según Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7, además de haber muerto al pecado, además de haber recibido vida junto con Cristo, de la misma manera que Cristo, es haber resucitado con Cristo, de la misma manera que en Cristo. Fijaos, Efesios 2, versículos 5 al 7. Voy a hacer que entienda usted este versículo. Cuando lo lea ya no lo va a volver a leer nunca más igual. Por lo que dice la Escritura. Efesios 2, 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, o de la misma manera, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar el propósito, aquí está el propósito, la meta, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, y acaba la frase, en Cristo Jesús. O sea, además de haber muerto al pecado, además de haber recibido vida junto con Cristo,
de la misma manera que Cristo, además de haber sido resucitado con Cristo, es haber sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y según Efesios 2:7, dice que en Cristo, estar en Cristo significa que Dios mostraría en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, se lo leo en otra versión para que lo entienda más. La Nueva Traducción Viviente. Lo que Dios hace es ponernos como ejemplo. Lo que Dios hace es ponernos como ejemplo de su increíble riqueza en gracia y bondad. O sea, lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo, que hace Dios, lo muestra. Y a las potestades y a las tinieblas y a todos los principados y al mundo entero les dice: esto que he hecho con la iglesia, esto que he hecho con viles pecadores, es lo que quiero que vean. Mi increíble gracia, mi increíble bondad aquí manifestada en la vida de estos hombres y mujeres imperfectos. Esto es lo que significa mostrar su gran bondad, mostrar la riqueza de su gracia, mostrar lo que Él ha hecho en nosotros. Somos como un trofeo de Dios. Aquí está mi obra maestra. Aquel hombre y mujer que pecaron en el huerto del Edén y que el pecado entró y mató a la humanidad. Pero hubo un plan de redención, hubo un plan de rescate, hubo un plan donde Dios, ¿verdad?, se hizo hombre, rescató al ser humano, lo posicionó de nuevo en el lugar donde él pertenecía y lo exhibió públicamente para que el mundo vea: esto es lo que yo soy capaz de hacer, esto es lo que yo quería hacer con el ser humano. ¿Y qué hacen las tinieblas? Tienen que avergonzarse. Como dice la Biblia en Colosenses, que Dios los avergonzó, los exhibió públicamente. Aquellos demonios que querían ser igual que a Dios, humillados diciendo: nosotros jamás lo podremos ser. Pero este vil ser humano, que era menor que nosotros, este sí que ha sido puesto en ese lugar de honor. Eso es lo que está diciendo aquí. Todo lo que Dios nos ha dado por gracia ya nos habla de que su gracia es abundante. Pero aquí cuando ahora habla de la abundancia de Dios, una palabra que en el griego, una palabra rara, huperbalo, significa y habla de lanzar más allá de la marca usual, sobrepasar, algo supereminente, algo que excede. O sea, cuando está diciendo aquí que Dios mostraría en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, abundantes, está diciendo que su gracia sería más allá de lo que podemos llegar a entender. Lanzaría la marca más alta. Sobrepasar cualquier marca, sobrepasar cualquier bondad. De repente tú estás entendiendo la bondad de Dios y Dios te dice: lo que estás entendiendo es el 1% de lo que realmente yo soy y quiero hacer contigo. Eso es lo que está diciendo. Si llegaras a entender el amor de Cristo, dice Pablo a los Efesios capítulo 3 versículo 14 en adelante, si llegaras a entender por un momento la bondad de Dios, si por un momento tu mente finita, mi mente finita, fuera capaz de entender la bondad de Dios y lo que Él ha hecho en nosotros, dice Pablo, seríamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así lo dice Efesios 3, 18 y 19. Increíble. Y diríamos: ¿qué hago yo quejándome de que esto y lo otro, de que no me gustó? ¿Qué hago yo con todo esto? Decía un predicador, no recuerdo si fue Ravenhill o alguno de estos predicadores, decía: una de las cosas que más nos vamos a arrepentir cuando vayamos al cielo. Y llegaremos al cielo, usted y yo llegaremos al cielo, y sí, habremos sido salvos, y acostumbrados a esta vida, ¿verdad?, rinconada, limitada con las circunstancias, la enfermedad, nuestras limitaciones mentales, nuestra falta de fe, y de repente usted llega al cielo y ve toda la gloria de Dios, sin límites. Y usted dice: si podemos arrepentirnos en el cielo, no habrá arrepentimiento, pero dice este hombre, cuando lleguemos al cielo y veamos toda la gloria de Dios, quizá el pensamiento que vendrá en ese momento será: ¿qué hice con todo esto en la tierra? ¿Qué hice? ¿Cómo perdí mi tiempo en la tierra teniendo esto a mi alcance? Viví como un miserable, siendo rico espiritualmente, siendo rey, siendo príncipe, siendo, ¿verdad?, un hijo, una hija de Dios, redimido por la sangre de Cristo, llenado, sellado con el Espíritu Santo, la identidad de Cristo en mí. Y yo vivía quejándome de que no me han saludado, quejándome de que no llego al fin de mes. Hermano, en el nombre de Jesús, levántese, ¿verdad?, y créale a Dios, porque
Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Esta superabundancia que dice aquí, que Dios quiere mostrar de lo que Dios ha hecho en ti, es la misma palabra para describir el poder que Dios levantó a Jesús de los muertos. La superabundante riqueza de su poder, la supereminente grandeza de su poder. Es la misma palabra para describir la abundante riqueza de la gracia que Dios ha hecho en ti. Dios es abundante en poder y en gracia. Dios desea mostrar, indicar, que se vean la riqueza de su gracia, de su favor, de que no solamente es abundante, sino que sobrepasa cualquier expectativa. Solo al pensar que hemos sido salvados y perdonados y unidos a Cristo, a veces nos sentimos como que no merecemos tal favor. Yo no sé si te pasa a ti, pero a veces yo recuerdo ese pasaje del Salmo que dice: ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Quién soy yo, gusano de Jacob, verdad? ¿Quién soy yo para que de mí tengas misericordia? Pero lo que está diciendo aquí es que esa bondad, esa gracia de Dios que nos ha sido revelada, va mucho más allá. Excede, sobrepasa cualquier marca. De modo que si alguno está en Cristo, ojalá lo entienda, porque yo no lo entiendo. Estoy diciendo y no lo entiendo del todo. Por eso decía Job, hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no podía comprender, decía él. Wow. ¿Sabe lo que es estar en Cristo? Efesios 2:10 es haber sido, vamos a leerlo, Efesios 2:10, porque somos, no que seremos. ¿Entiende este verbo? Somos, habla de presente, ¿verdad? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Según Efesios 2:10, es haber sido hechos en el pasado o en el presente ya, hechura suya. La palabra hechura es una palabra que utiliza, solo aparece una vez más en la Biblia y en Romanos 1:20. Solo aparece en esa Biblia, hechura. No como palabra hechura, sino de otra manera, pero el verbo griego solo aparece en el Romanos 1:20 para referirse a cómo Dios creó el universo, fabricó el mundo. Hablando de que la gente no tiene excusa porque ve las cosas creadas por Dios y dan testimonio de él. Entonces, lo que está refiriendo aquí es que somos hechura suya, es que somos fabricación de Dios, producto de Dios. Él mismo nos creó. Él mismo nos creó. Ahora, ¿para qué nos creó? ¿O cómo nos creó? ¿O cuál es el propósito de Dios de crearnos? ¿Para qué Dios nos puso en el Edén? Si Dios no necesita comunión con nadie, si Dios es perfecto, ¿para qué Dios hizo al ser humano? Para tener comunión con nosotros. Este pueblo he creado para mí, dice Isaías, mi alabanza publicará. ¿Para qué? Para que le adoremos, para que disfrutemos de él, para que vivamos siempre con él, para que vivamos una vida eterna con él, para compartir con nosotros su bondad, su gracia. Es haber sido hechos, producto, fabricación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, preparadas de antemano para andar en ellas. Lo que trata de explicar aquí Pablo es que hemos sido creados a partir de Cristo, lo que indica el término griego. Creados en Cristo significa a partir de Cristo. Ahora, para que lo entiendan mejor, ¿cuántos han trabajado alguna vez en el calzado? En el zapato, el calzado, aquí somos ilicitanos, A ver. Entonces, no hace falta que haya trabajado para que lo entienda, pero en el calzado normalmente, como en otras fabricaciones, cuando se va a hacer un nuevo modelo, ¿no?, de zapatos, 1000, 2000 pares, te dan un zapato y te dicen, este es el modelo, ¿verdad? Y te dicen, a partir de este, todos iguales. No, ni de otro color, ni otra punta, no, todos iguales a partir de este. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, creados en Cristo, según el término griego, es creados a partir del modelo de Cristo. Es lo que se refiere. Creados en Cristo, creados a partir del modelo de Cristo. Lo que está diciendo, espero que lo entiendan, es que lo que Dios hizo en Cristo, en la tierra, ¿verdad? Porque Cristo es eterno, cuando Él vino como hombre, lo que Dios hizo en Él, la gloria que le dio, es de alguna manera el modelo de lo que Él quería hacer con el ser humano, contigo, conmigo.
No, no somos Cristo. No, no lo somos. Yo sé que esto es demasiado como para entenderlo. Generalmente, como decía la semana pasada, nos cuesta menos hacer que creer. Si usted me dijera que yo haciendo me gano el cielo, hago lo que haga falta. Pero si me dice que solamente lo tengo que creer, hay algo ahí dentro de mi interior, quizás un trasfondo católico o religioso, que me obliga a decir, no, algo tienes que hacer, te lo tienes que ganar, te lo tienes que ganar. No, no, Cristo ya lo ganó por mí. Lo que trata de explicar Pablo es que hemos sido creados a partir de Cristo. Es como si Cristo fuera el modelo, el primogénito, el primero, y de ahí tomara a Jesús como modelo para hacer el resto de los hijos. Por eso, principalmente, a Jesús se le llamaba el unigénito o hijo de Dios. El unigénito, el único. Y después, ¿cómo se le llama? El primogénito, el primero de muchos hermanos. Dice Hebreos, dice, no se avergüenza de llamar aquí a los creyentes hermanos. Es el primero de lo que Dios iba a hacer. El primero en resucitar de los muertos, pero luego vendríamos nosotros. El primero en ver la gloria de Dios, pero luego vendríamos nosotros, veríamos la gloria de Dios. El primero en tener comunión con el Padre sin pecado, y luego vendríamos nosotros, cristianos, ¿verdad? Lavados con la sangre de Cristo sin pecado, teniendo comunión con el Padre. El primero. Por esta razón, Efesios 2:7 indica, en la Nueva Traducción Viviente, que Dios quiere tomarnos como ejemplo de su rica y abundante gracia para mostrar a otros lo que Él quiere hacer con nosotros. Es lo que vendría a decir Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo voy a repetir de nuevo. No voy a añadir ni una coma ni una tilde. Tal cual. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es hacerte conforme, según el modelo de Cristo Jesús. Que vivas la vida de Cristo. Nunca serás Cristo. Solo hay un Jesús y un Cristo, ¿no es verdad? Pero el propósito es este. Por eso dice la Biblia en Efesios, ¿verdad? Que la meta ¿cuál es? Hasta que todos lleguemos a la altura, a la plenitud de aquel varón perfecto, ¿verdad? La estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esto arroja luz al hecho de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Esto arroja luz al hecho de que hayamos recibido la gloria que Él recibió del Padre, que seamos su cuerpo, porque hemos sido creados en base a Cristo como modelo. Es como si Dios mostrara a Cristo y dijera, esto es lo que quiero hacer contigo. Y nosotros viviendo en penuria, ¿verdad? Hay que hacer frío, hay que hacer calor, ¿no? Levántate en el nombre de Jesús y empieza a creerle a Dios. Jamás seremos Cristo. Cristo siempre será el primero. Cristo es Dios. Cristo no pecó. Pero por eso es gracia. Y por eso es fe. Porque es un regalo que Dios da y que se recibe por fe, por creer que Dios está diciendo la verdad y que no miente, que es fiel para cumplirlo. De modo que si alguno está en Cristo, es lo que vendría a decir Juan 17:24. Juan 17:24, Jesús antes de partir con el Padre, antes de morir en aquella cruz, ora una oración y dice, Padre, aquellos que me has dado. ¿Quiénes son aquellos? Nosotros, ¿verdad? Dile que está a tu lado, eres tú. Entérate que eres tú, ¿eh? Está hablando de ti. Está hablando de ti. Padre. Ahora yo me le pregunto, ¿usted cree que cuando Jesús oraba, el Padre lo escuchaba o no? Yo a veces dudo de si Dios me escucha, pero Jesús, comunicación directa. Vamos, ni nada de interferencia. ¿Y cree que Dios concedería lo que Jesús le pediría? Toma, ¿no? Dice, el Padre le ha dado al Hijo a toda autoridad, dice, para hacer y deshacer. Jesús mismo lo decía. Claro que le concedía. Y Jesús orando, no, yo le diría, Jesús, no quiero ni que me enseñes, ora tú por mí, ¿verdad? Tú le pides al Padre. Pero Jesús orando al Padre le dice, Padre,
Y el Padre así escuchando. Aquellos que me has dado, quiero. Y ahora escuche bien esto. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Escúcheme bien una cosa, no se está refiriendo aquí en la tierra, aquí en Jerusalén donde estoy. Sabe que la palabra estoy es uno de los verbos que más me fascinan de toda la Biblia. El verbo en mí, que se traduce como lo que conocemos, yo soy. Yo soy. Yo soy el pan. Yo soy la luz. Yo soy el agua. Yo soy el camino. Ese yo soy, es el verbo en mí, significa yo existo. O sea, en mi esencia, donde soy verdaderamente. Donde yo soy, quiero que ellos sean conmigo. Lo que está diciendo. Padre, quiero que donde yo soy en mi esencia, ellos sean conmigo, estén conmigo. Y el Padre se lo concedió porque estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Claro que se lo concedió. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres que esto, Jesús? Para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado antes de la fundación del mundo. Esto, hermanos, es para meditarlo tranquilamente. Cuando habla de que estén conmigo, sean conmigo, la palabra conmigo indica en el verbo griego participación, proximidad. Es lo que Cristo vino a decir en Juan 14:3. Seguro que nunca leyó este texto de la misma manera. Y si me fuere, o sea, era necesario que me tenía que ir, era necesario por esto, porque os prepararé lugar. Y vendré otra vez. Y ahora, fíjense esa frase. Y os tomaré, ¿a quién? A mí mismo. Esto no es... Esto en el español de la Real Academia no tiene sentido. Será, os tomaré a vosotros. No, os tomaré a ustedes a mí mismo. O sea, hay una unión con Cristo. Donde yo estoy, ustedes están conmigo. Donde yo soy, ustedes son. Entonces vendré y os tomaré a mí mismo. Y ahora dice, sigue diciendo, a ver que me he perdido aquí. Para, y la palabra para indica propósito o meta, para que donde yo estoy, de nuevo otra vez, y utiliza el mismo término, Amy, yo soy, yo existo, vosotros también estéis. Y es interesante porque quería profundizar más en esto y dije, vale, y vosotros estéis, ¿qué tipo de verbo es? Yo de verbo no soy nada, ni de letra ni de números. Yo soy, me saqué el grado escolar por la gracia de Dios, ¿vale? Pero bueno, menos mal que Dios cogió a la gente del vulgo y sin letras, ¿no? Para avergonzar a los sabios. Pero quería saber qué verbo utiliza aquí. Y vi que utilizaba un verbo cuando dice para que donde yo estoy, para qué. Es un verbo subjuntivo de mí que expresa el deseo del que habla. O sea, Jesús está mostrando su propósito, mi deseo, mi intención para tomaros a vosotros mismos, volver y tomaros es que estéis donde yo estoy, que participéis de mi naturaleza. Si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo existo, donde soy en esencia, mi deseo es que vosotros de la misma manera seáis y estéis. ¿Entiendes lo que significa estar en Cristo? Es lo que Jesús mismo expresó en su oración al Padre en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y ahora escúchame esa frase. Con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Con la qué? Con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria. Ahora vamos a Juan 17:22. Saltamos un poquito. Jesús sigue orando y dice, la gloria que me diste, y utiliza el mismo término, para referirse a la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, la gloria que tuve contigo. Y ahora dice en el versículo 22,
utilizando la misma frase, o la misma palabra. La gloria que tú me diste, yo les he dado. Se la he dado a ellos. Para que sean uno. Así, o de la misma manera, que tú y yo, Padre, somos uno. Una unidad perfecta con Cristo. Si no eres capaz de ver a Cristo en tu vida, estamos cegados por el diablo. Si no eres capaz de mirarte al espejo y ver a Cristo en tu vida, el diablo te está engañando. Porque Cristo y nosotros somos uno. Tú nunca verás por ahí un cuerpo sin cabeza andando. Imposible. Ni tampoco verás una cabeza andando sin cuerpo. Cristo, la cabeza, Él es el cuerpo. Unidos. Él es la cabeza, nosotros no, pero Él es la cabeza del cuerpo. Y andamos, la iglesia anda como si Cristo andara por las calles de Jerusalén. Anda por las calles de Elche. Anda por los supermercados. Anda por los comercios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mirando a la gente con compasión. Tocando, liberando, sanando, trayendo un mensaje de libertad, de proclamación de esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que significa. No estamos aquí de casualidad. No estamos aquí para ganar dinero. No estamos aquí para ser felices. No estamos aquí para disfrutar la vida. Eso viene también. Dios quiere que lo hagamos. No estamos aquí para ser los mejores padres del mundo. Dios quiere que seamos los mejores padres del mundo. Pero ni siquiera ese es el propósito. Estamos aquí para mostrar la gloria de Dios. Estamos aquí para traer salvación a Cristo a través de nosotros. Salvación a la gente. Para proclamar. Porque llegará un día donde Cristo nos tomará. La iglesia se irá y allí en el cielo no se predicará mal evangelio ya. No habrá oportunidad de hacer buenas obras. No habrá oportunidad de demostrar el amor a nadie. Es aquí en la tierra, mientras estamos en esta tierra. Ese es el propósito. La gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, yo la que dejé para venir aquí a la tierra, la que me ha vuelto a dar o vuelto a tomar, yo se la he dado a ellos con el propósito de que sean uno como tú y yo somos uno. Estar en Cristo tiene el propósito, el resultado de que seamos uno, existamos como uno, una unidad perfecta. Por eso cuando usted se pelea con su hermano, cuando usted hace cosas que dividen el cuerpo, está atentando directamente contra Cristo. Fíjese lo que está diciendo. O sea, dejo mi gloria y la vuelvo a tomar y se la doy a ellos para que sean uno como tú y yo somos uno. Dividir el cuerpo de Cristo, yo podría decir que es uno de los pecados más horribles que uno podría cometer. Por eso es importante cuidar mi manera de hablar, cuidar mi manera de ver las cosas, cuidar mi manera de tratar, porque usted se puede arrepentir, pero el daño ya lo hizo. Es importante ser sabios. Por eso dice, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado para la venida de Cristo, dice la Biblia. Importante esto, hermanos, entenderlo. La Nueva Traducción Viviente dice, hay un autor que conoce, John MacArthur, dice esto se refiere a la participación del creyente en todos los atributos y la esencia de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo que mora en su interior. Es lo que viene a decir el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1 al 3 al 4. 1, 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Se lo leo en otra versión. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. O sea, Cristo puso en
mató tu vieja naturaleza pecaminosa que te lleva a pecar, la mató literalmente, ya está muerto, no tienes que volver a rematarla, no la pisotees más, está ahí muerta, si lo crees, murió en aquella cruz, ¿y qué hizo? Te dio una nueva naturaleza para obedecerle, para vivir en victoria, para vivir en santidad, para vivir en libertad, para agradar a Dios. Puedes vivir en esta vida agradando a Dios, claro que puedes. Puedes porque Cristo lo hizo contigo. Es lo que se está refiriendo aquí. Partícipe de la naturaleza divina. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria. Y termino con esto. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. La Reina Valera tiene un lenguaje que cuesta un poco de entender, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo aquí es, somos aceptados en el amado, o sea, en Cristo. Cada uno de nosotros no somos dignos de ser aceptados por Dios, por nosotros mismos. ¿Qué vería Dios en nosotros? Bueno, nada. Recuerde Éxodo capítulo 12, 13. Veré la sangre y pasaré de largo y no habrá mortandad. ¿Qué iba a ver Dios? La sangre. No veía a la familia que estaba dentro. No veía al que oraba más y al que oraba menos. ¿Qué vería? La sangre y pasaría de largo. Y dice aquí que somos hechos aceptos en el amado. Hechos, no aceptados en el amado. Hechos. Significa que no éramos aceptados, pero algo o alguien nos hizo aceptos. Hizo que Dios nos aceptara. Quiero que entienda esto. Dios te ama, me ama a mí, con amor eterno. Pero no fue a ti a quien Dios te aceptó. Escuche bien, no me malinterprete. No fue a ti a quien Dios te aceptó. Él aceptó la sangre de Cristo. Y al usted creer y aceptar y recibir la sangre de Cristo, Jesús nos hizo partícipes de esa aceptación. Jesús vino al Padre y dijo, lo que tú me has dado, yo quiero que estén conmigo. Él intercede por nosotros. Yo sé, Señor, que ellos no son dignos, pero yo quiero que formen parte de lo que tú has hecho conmigo. Que lo que tú me has dado, se lo dé a ellos. Somos aceptados en Cristo, de lo que se refiere. Nos hizo aceptos en el amado en Cristo. Esto es lo que significa estar en Cristo, hermanos. Nos aceptó a nosotros, no nos aceptó a nosotros, sino a Cristo. Al creer y aceptar a Cristo, somos incluidos en esa aceptación. Le pido al grupo de alabanza me acompañe y termino con un versículo, 1 Juan 5:12, que dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y ahora va a entender mejor, con una anécdota, va a entender mejor este versículo y todo lo que estamos tratando de decir. El que tiene el Hijo tiene la vida. Está la historia de un pintor. Está la historia de un hombre, un hombre, no sé si era pintor o era un famoso, creo que pintor. Y el hombre era muy, muy, muy famoso. Todas sus obras, no solamente sus pinturas, todo lo que tenía, súper cotizado. Y el hombre murió. Murió y iban a haber una subasta. Seguro que haya escuchado esa historia. Iba a haber una subasta donde se iban a subastar todas las cosas de este hombre. La gente estaría dispuesta a darlo todo, por un jarrón, por un cuadro, por lo que sea de este hombre. Iba a haber una subasta. Y entonces el subastador salió allí, la gente ya con la cartera llena de dinero, preparado para apostar lo que hubiera falta para ganar, para obtener cualquier pieza de aquel hombre rico, famoso. Y entonces el subastador dijo, antes de comenzar con la subasta, vamos a presentar bien un cuadro. No es de este hombre rico, era de su hijo. Un hijo que nadie conocía, no era tan famoso. Un cuadro que su hijo pintó. Entonces vamos a subastar primero este cuadro y después subastaremos todas las pertenencias de este hombre que ustedes quieren comprar cosas. Y aquel hombre, el subastador, sacó el cuadro del hijo. Un cuadro sin aparente hermosura, normal y corriente. Sacó aquel cuadro. ¿Quién da por este cuadro? Ya nada. La gente no quería el cuadro del hijo, quería la otra del dueño. ¿Quién da por este cuadro? Nadie. $10, nadie. $5, nadie. $3, nadie. El cuadro del hijo nadie lo quería. La gente quería que pasara ese cuadro y empezara a apostar por lo otro. Y al final dijo alguien, $1.
vendido. Entonces le entregó el cuadro y el subastador dijo, se acabó la subasta. ¿Cómo que se acabó la subasta? Y el resto de cosas. Y en el cuadro había una escritura que ponía, el que se lleva al hijo, se lo lleva todo. El que se lleva al hijo, se lo lleva todo. Y aquel hombre se llevó al hijo y se llevó todo lo que valía millones de aquel hombre. Porque se llevó al hijo. Si usted está en Cristo, se lo lleva todo. Si usted está en Cristo, se lo lleva todo. Y tu palabra todo no describe lo que para Dios significa todo. No puede escribirla. Te explotaría la cabeza si entendieras lo que Dios está pensando cuando dice todo. Y es lo que entendemos un poquito en la parábola del hijo pródigo. Aquel hombre, hermano mayor, acostumbrado a estar en la casa del padre, sirviéndole al padre por una posición. Nunca jamás me ha dado ni un cabrito para que pueda gastarlo con mis amigos. Y tu hijo, que ha adulterado, ha fornicado con prostitutas, se ha gastado tu dinero. Tu hijo, ni siquiera mi hermano le llama, tu hijo, ahora le das todo a él. Y el padre tiene que mirarlo a los ojos y decirle, hijo, tú siempre estabas conmigo, pero no te diste cuenta. Intentaste ser un siervo fiel, porque él le dice, siempre te he servido, nunca te he defraudado y nunca me has dado nada. Y así muchos cristianos intentando ganarse el favor de Dios con sus obras. Ser fieles, hay que ser fieles hasta la muerte, hasta que nos sangre las rodillas, para que Dios nos bendiga. Y cuando Dios no le da lo que le pide, se quejan. Siempre sirviéndote, no me da lo que pido. Y Dios mirándote del cielo te dice, ¿no te das cuenta que tú eres mi hijo? Y le dice el padre en la parábola del hijo pródigo, y que todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas, podría haberlo tomado cuando hubieras querido. Ni siquiera me tienes que pedir un cabrito. Cógelo, gástalo, y mañana otro, y pasado otro. Invita a tus amigos, haz una fiesta, haz lo que te dé la gana. Todo es tuyo, le está diciendo. Pero no te atreviste. ¿Por qué? Porque no tienes identidad de hijo, sino de siervo. Y Dios no quiere siervos, quiere hijos. No os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así que lo que quiero en esta mañana, mi deseo, y creo que es el deseo de Dios, es que podamos llegar a entender que estar en Cristo significa que tu imagen de lo que tú eres capaz de verte no supera ni lo más mínimo de la manera en la que Dios te ve. Si supieras cómo Dios te ve, si pudieras por un momento ver cómo Dios te ve a ti. Y creo que es una oración que deberíamos hacer cada día. Ayúdame a verme como tú me ves. Vas a salir por la puerta de tu casa resplandeciendo. No, cuando seas capaz de verte como Dios te ve. Y esa manera de verte, no te va a llevar a disfrutar del pecado y a decir, bueno, pues ya no, vivo como de la gana. No, todo lo contrario. Cuando seas capaz de verte como Dios te ve, no vas a querer ni tener contacto con el pecado. Te va a repudiar el pecado. Cuando el pecado venga a tu vida, a tu pensamiento, va a decir, no quiero ni tocarlo. ¿Cómo yo voy a practicar esto, a vivir de esta manera, teniendo una salvación tan grande? De repente tus ojos se abren, ves la abundancia de Dios y dices, jamás vuelvo atrás. Ahí entiende uno cuando dice Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni loco jamás volvería atrás, teniendo en cuenta lo que Dios ha hecho conmigo. Ponte de pie por un momento. El que tiene al Hijo lo tiene todo, se lo lleva todo. El que tiene al Hijo se lo lleva todo. Si tienes al Hijo, si estás en Cristo, eres millonario espiritualmente. Cualquier rico, famoso, millonario de esta tierra daría todo lo que tiene y más, si lo entendiera, por tener lo que tú tienes. Ni la más grande fortuna jamás podrá comprar lo que tú tienes por gracia. Te fue regalado, te fue dado porque a Dios le dio la gana. A mi Padre, dice Jesús, le ha placido, le ha dado la gana daros el reino. Él ha querido y punto.
Él no ha mirado tus faltas, no ha mirado tus complejos, no ha mirado tus errores. Él le ha placido, le ha dado la gana darte el reino a ti, dártelo a ti. Así que yo quiero animarte en esta mañana a que vivas siendo consciente de lo que significa estar en Cristo. Levántate estando en Cristo, anda estando en Cristo, acuéstate estando en Cristo, tus batallas lúchalas estando en Cristo. Vive la vida estando en Cristo, como padre, como hermano, como miembro de la iglesia, estando en Cristo, como un obrero en tu trabajo, estando en Cristo siempre, siempre en Cristo. No yo, sino Cristo en mí. Vamos a entonar un cántico, después vamos a orar. Entonamos un cántico y yo te animo a que tomes unos minutos, no tanto para repetir la letra de la canción. Yo quiero que medites en esta palabra, en lo que quizás hoy Dios te habló. Medítalo, óralo, pídele al Espíritu Santo de donde estás. Señor, como decía Pablo, alumbra los ojos de mi corazón, dame revelación de esto que me estás hablando, házmelo entender, Señor. Yo quiero vivir la vida de Cristo, quiero vivir la vida de Cristo, puedo vivir la vida de Cristo. Gloria a Dios.